Buenas tardes, jóvenes. Estamos aquí en función de la promesa que hicimos en la clase que sostuvimos el sábado pasado, en la clase presencial que tuvimos en el Parque Mirador Sur, en la cual prometimos que en función de que el tiempo no nos había dado para abordar el tema de los incidentes del embargo inmobiliario, íbamos a enviar el correspondiente video, ¿verdad? Para explicar someramente cuáles son los aspectos más importantes a tomar en cuenta para fines ya de esta etapa de lo que es el procedimiento de ejecución inmobiliaria. Bueno, como ya han visto todos ustedes, en función de lo que hemos dicho en las diferentes intervenciones que hemos sostenido y en las clases que hemos enviado, el embargo inmobiliario es un procedimiento largo, tortuoso y complejo. Largo porque, como ya hemos dicho, acarrea, ¿verdad? Un espacio de tiempo que no menos se tarda 122 días, lo cual nunca, ¿verdad?, acontece de igual en esa misma tesitura, en razón de que siempre está rodeado de muchas formalidades, que prácticamente en ese tramo, en ese lapso, un embargo inmobiliario ordinario no se culmina, sino que se prolonga. Y cuando intervienen incidentes con motivo de este procedimiento, evidentemente que esa prolongación se torna más extensa, ¿verdad? Porque los jueces deben fallar esos incidentes como acto previo, ¿verdad?, al conocimiento de la subasta pública de él o los inmuebles embargados. Entonces, ya visto de que un procedimiento de embargo culmina sin incidentes con una sentencia de adjudicación, evidentemente que la parte más complicada es cuando surgen incidentes. Habíamos dicho que el procedimiento en toda materia, ¿verdad?, desde el punto de vista procesal, es una secuencia de actuaciones, ¿verdad?, de actuaciones que culminan con una decisión jurisdiccional, o algunas veces una decisión de carácter o de naturaleza administrativa, como es el caso de un procedimiento de embargo inmobiliario en el cual no surgen incidentes, ¿verdad?, que culmina con una sentencia de adjudicación que, como ustedes saben, es un acto de administración judicial. O sea, no se asimila como un acto jurisdiccional propiamente hablando. Entonces, habíamos dicho que el procedimiento de embargo sin incidentes es evidentemente todo un proceso que culmina en un plazo no menor de 3 a 4 meses. El problema surge, como hemos dicho, en caso de que surjan contestaciones con motivo de ese procedimiento. Entonces, ¿qué son los incidentes de embargo inmobiliario? Bueno, un incidente es una contestación que se suscita en el curso de un procedimiento y que tiende a ejercitar una influencia determinante sobre la marcha, sobre el curso o sobre el desenlace de ese procedimiento de embargo inmobiliario. Es importante sostener que no todas las contestaciones que surgen a propósito de un embargo inmobiliario se pueden asimilar como incidentes de embargo inmobiliario. Los incidentes del embargo inmobiliario son aquellas actuaciones que se derivan del procedimiento mismo del embargo inmobiliario. Por eso hay contestaciones que son incidentales, que pueden surgir en cualquier proceso ordinario, pero que si surgen en el curso de un procedimiento de embargo inmobiliario, evidentemente la ley no los trata, no los asimila como un incidente del embargo inmobiliario. Y aquí no voy a profundizar en torno a eso, ¿verdad? Porque hay incidentes ordinarios en la instancia que evidentemente se pueden interponer en el curso de un embargo inmobiliario, pero que no son verdaderas contestaciones incidentales. En el embargo inmobiliario los incidentes todos están reglados por la ley, todos están previstos en el Código de Procedimiento Civil a partir de los artículos 718 y siguientes de ese texto legal. Aquí en esta clase nos vamos a concentrar de manera fundamental en, en las actividades jurisdiccionales o procedimentales de naturaleza incidental que tienen más repercusión en el terreno práctico. Porque evidentemente que no todos los incidentes lo podremos ver en este curso, ¿verdad?, ni en esta clase. El embargo inmobiliario es un procedimiento, ¿verdad?, muy complejo y los incidentes que se suscitan en torno a él pueden revestir las más variadas modalidades. Nos vamos a concentrar en lo que es la demanda en nulidad, la falsa subasta y la puja ulterior, sin menoscabo de señalar, sin perjuicio, ¿verdad?, de señalar la forma en que se interponen los incidentes, así como también los plazos que deben mediar para la interposición de esos incidentes, de esas contestaciones incidentales. Bueno, los incidentes del embargo inmobiliario son varios, ya hemos señalado 3, que son los que vamos a ver en este curso, pero también está eh, la subrogación en las persecuciones, también está la demanda en distracción, siempre y cuando se trate de inmuebles no registrados, ¿verdad?, lo que se pretenda en verdad embargar. También está la conversión del embargo en venta voluntaria.
así como otras contestaciones incidentales que están previstas en la ley y en la doctrina. Como hemos dicho, nos vamos a concentrar en la demanda de nulidad, la falsa subasta y la puja ulterior. Pero antes de todo esto, ¿verdad? Es importante que hagamos referencia a algunos textos legales que son de vital importancia para el manejo práctico de los incidentes del embargo inmobiliario. Esos textos están previstos en el artículo 718, 728 y 729 del Código de Procedimiento Civil Dominicano. Y regularmente atañen a lo que tienen que ver la demanda en nulidad. ¿Qué persigue la demanda en nulidad? Evidentemente lo que hemos dicho desde el inicio de clase, ¿verdad? La declaratoria de nulidad de algún acto o actuación procedimental en el curso, ¿verdad?, de un proceso de ejecución. La nulidad, ustedes saben, ¿verdad?, que es la sanción impuesta por la ley a la violación de las reglas de forma o de fondo en los actos jurídicos. Cuando hemos dicho, por ejemplo, que el acta de embargo debe contener tales y cuales enunciaciones, que el mandamiento de pago debe estar en el mandamiento de pago debe estar inserta la copia del título ejecutorio, no es medalaganaria ni caprichosa esa enunciación o esa formalidad, sino que su omisión entraña una consecuencia, ¿verdad? Y como hemos dicho anteriormente, la consecuencia en materia civil de la inobservancia de las actuaciones procesales acarrea una inexistencia del acto, que es lo que equivale a decir en términos jurídicos como una nulidad del acto o actuación. Como ustedes han visto ya anteriormente en los anteriores procedimientos civiles, las nulidades pueden ser absolutas y relativas, ¿verdad? Cuando hablaban de contrato ustedes lo entendieron, ¿verdad? Esos aspectos. En esta materia el concepto de nulidad tiene una vital importancia, ¿verdad? En función de las condiciones de fondo y de forma que deben rodear los actos jurídicos. Entonces, esos textos, los artículos 718 y siguientes, nos indican a nosotros el momento procesal en que podemos lanzar esas demandas en nulidad. Porque en derecho, recuerden bien, que no basta tener la razón, sino que esa razón debe estar apoyada en una base, en un sustento legal. Si usted no encamina su pretensión conforme las formas o las modalidades que la ley indique, evidentemente que su demanda caerá en el vacío o su pretensión caerá en el vacío y evidentemente no será respondida oportunamente o de manera satisfactoria conforme a sus pretensiones. Entonces es importante que tengamos presente que si hay alguna irregularidad en cuanto el procedimiento de ejecución inmobiliaria, debe ser planteado conforme al esquema procedimental que nos ofrecen esos textos. El artículo 718 del Código de Procedimiento Civil hace referencia a los trámites y la forma en que debe interponerse una demanda incidental previo a la instrumentación del acta de embargo. ¿Por qué? Bueno, porque según la doctrina, el mandamiento de pago no pertenece al procedimiento en sí, sino que es un acto previo. Es una actuación previa que evidentemente es un preludio a la realización del acto de ejecución per se, o sea, del embargo en sí. Entonces, un mandamiento de pago notificado con irregularidades o inexactitudes, ¿verdad? O incongruencias, evidentemente esto puede degenerar en una demanda de nulidad y esa demanda de nulidad debe estar interpuesta conforme a las formalidades que nos ofrecen en los artículos, esos textos, el artículo 718. Yo quiero leer el contenido del 718, déjame procurar el Código de Procedimiento Civil. Lo tengo por acá, aquí está. Quiero leer el texto del artículo 718 para que podamos hacer una breve reflexión sobre las diferencias en cuanto a este texto y el artículo 728. Es importante, como ya hemos dicho, ¿verdad?, señalar que los incidentes empiezan a tratarse a partir de este texto. Y dice acá: toda demanda que se establezca incidentalmente en el curso de un procedimiento de embargo inmobiliario se formulará mediante simple acto de abogado a abogado que contenga los medios, las conclusiones, notificación del depósito de documentos en secretaría, si los hubiere, y llamamiento a audiencia a no más de 8 días francos ni menos de 3, todo a pena de nulidad. Esta demanda se intentará contra toda parte que careciere de abogado en causa por acto de emplazamiento, sin aumentarse el plazo en razón de la distancia. Además de todas las formalidades comunes a los emplazamientos, la citación indicará el día y la hora de la comparecencia y contendrá intimación de tomar comunicación de los documentos en secretaría si los hubiere, todo a pena de nulidad. Se instruirá y se juzgarán estas demandas como materias sumarias, sin oír al fiscal.
Si el demandado tuviera documentos que fuera a emplear, lo depositará en la Secretaría 48 horas a lo menos antes de la fijada para la audiencia y notificará igualmente antes de dichas 48 horas este depósito al demandante con intimación de tomar comunicación de aquellos. En los casos de que estos documentos no fueren presentados, se continuará el procedimiento. No se concederá por el tribunal ningún plazo adicional para el examen de los documentos así depositados. Ese texto nos revela que el Código de Procedimiento Civil en ese artículo nos traza las reglas generales que deben regirse para el conocimiento e instrucción de las demandas incidentales. Hay algunos que lo han interpretado en el sentido de que deben sujetarse a esas reglas las demandas incidentales que se interpongan previo al levantamiento del acta de embargo. Hay otros que sostienen que estas son las reglas generales por las cuales, ¿verdad?, deberá regirse el procedimiento de embargo inmobiliario. Yo me inscribo en la primera tesis. ¿Por qué? Bueno, porque con relación a las contestaciones incidentales que preceden a la lectura del pliego, entonces el demandante en esa instancia deberá hacer acopio a las disposiciones del artículo 728 del Código de Procedimiento Civil Dominicano. ¿Qué prevé ese texto, el 728? Las formalidades que deben regir las demandas incidentales que se interpongan respecto de actos o violaciones a las formas o al fondo en ese procedimiento que atañen a etapas antes de la lectura del pliego de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Código de Procedimiento Civil establece dos esquemas procedimentales en términos de incidentes, de manejo de incidentes. Los incidentes que atañen antes de la lectura del pliego y los incidentes que atañen con posterioridad a la lectura del pliego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si hay alguna irregularidad en cuanto a la instrumentación del acta de embargo, la denuncia del embargo, la omisión de la inscripción del embargo, en las formas y en los plazos de las actividades antes señaladas, conforme indica la ley, entonces deberá ajustarse esas pretensiones al contenido del 728. ¿Qué dice el 728? Bueno, que las demandas incidentales previas, ¿verdad?, a la lectura del pliego de condiciones deberán ser intentadas por lo menos 10 días antes del día fijado para la lectura del pliego de condiciones. Y esa demanda se habrá de conocer en un plazo máximo de 5 días y no menor de 3 días. De tal manera que el interés del legislador es que ese incidente sea conocido en una audiencia anterior a la audiencia que está llamada a conocerse la lectura del pliego de condiciones. Aunque en el terreno práctico, la gran mayoría de los tribunales, ¿verdad?, fijan y conocen esas audiencias el mismo día de la lectura del pliego de condiciones. Con la salvedad de que ese texto, el artículo 728, establece una disposición muy importante que viabiliza que se realice de esa manera. Y es que el hecho de que no se fallen los incidentes ese día de la lectura del pliego, el procedimiento de embargo inmobiliario podrá continuar sin responsabilidad para el persiguiente, porque lo que la ley prohíbe es que se vendan en pública subasta los bienes sin que esos incidentes estén fallados. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. De hecho, la ley también salvaguarda o prevé las formalidades que deben regirse para conocer reparos al pliego de cargas, cláusulas y condiciones, que esto deberá hacerse conforme a un procedimiento distinto, porque es importante distinguir lo que son incidentes del procedimiento de embargo y lo que son reparos al pliego de condiciones. Cualquiera de las partes, como ya hemos dicho anteriormente, ya sea tanto la parte embargada como los acreedores inscritos, pueden formular reparos, decires o observaciones al pliego de condiciones. Y esos reparos deben ser conocidos conforme a lo que disponen los artículos 691 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en una audiencia en donde se van a dilucidar esos aspectos. Bueno, si hay demandas en reparos al pliego, evidentemente que la audiencia de lectura del pliego no puede pasar sin que se conozcan esos reparos, porque evidentemente que el resultado de esa contestación va a ejercitar una influencia sobre ese instrumento, sobre ese cuadernillo, sobre ese pliego de condiciones. En ese caso sí amerita sobreseer o suspender la audiencia de lectura del pliego, pero en los demás casos evidentemente que no. Entonces, en la otra etapa del procedimiento o de los incidentes se trata, ¿verdad?, de inobservancias o violaciones a las formas que se produzcan respecto de actuaciones que prosigan a la lectura del pliego de condiciones. En este caso, el demandante en esos casos deberá ajustarse a las disposiciones que están mandadas a observar en el artículo 729 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé, ustedes es importante que lo lean, ¿verdad?, el cual prevé que estas demandas incidentales deberán ser lanzadas por lo menos dentro de los 8 días subsiguientes a la publicación del edicto del cual trata el artículo 696 del Código de Procedimiento Civil. Es importante en este caso que el demandante esté pendiente de todas las publicaciones que se hacen en todos los periódicos en esos días, porque solamente serán admisibles esas demandas incidentales si se lanzan dentro de ese plazo.
A modo general, lo que podemos decir que esas demandas incidentales, si atañen a la forma del procedimiento, entonces tienen que atacar lo que es el edicto, del cual trata el 696, y el proceso verbal de fijación de edicto, que la ley manda a que el persiguiente lo publique o lo notifique en la puerta principal del tribunal que va a conocer de la demanda, del pliego del embargo inmobiliario, mejor dicho. Entonces, eso es en cuanto a las formas, ¿verdad? Porque durante el curso del procedimiento de embargo completo, quien tenga interés, en este caso, el embargado puede lanzar una demanda en nulidad, una demanda incidental, atinente a violación de reglas de fondo. Por ejemplo, que ya el crédito fue extinguido, etcétera, 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 que usted no tiene calidad de acreedor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cualquier eventualidad que atañe al fondo lo pueden intentar en el curso de cualquier etapa del proceso, siempre y cuando se observen las formalidades que mandan a imponer los artículos 718, 728 y 729 del Código de Procedimiento Civil Dominicano. Entonces, a esos aspectos es que se contrae la demanda en nulidad. Es importante que lo tengan presente, y es que en cuanto a la instrucción de las demandas incidentales de este tipo, no existe la comunicación de documentos, como ya han dicho, como ya se ha escuchado, ya, ¿verdad? A partir de la lectura del 718, la comunicación tendrá lugar de manera espontánea y no se van a acordar plazos en favor de las partes para producir o depositar escritos de conclusiones. ¿Por qué? Porque estas materias, las materias incidentales, tienen una característica especial, y es que se conocen y se instruyen como materias sumarias. La materia sumaria es diferente a la materia ordinaria, porque en atribuciones ordinarias el tribunal, ¿verdad?, concede plazos, acuerda comunicación de documentos y se desenvuelve de una forma más lenta el proceso. Cuando estamos conociendo en atribuciones sumarias, evidentemente entonces los procesos se conocen y se instruyen con celeridad y regularmente en una sola audiencia. Bien, aparte de que mandarles a ustedes a leer el contenido del 715 del Código de Procedimiento Civil, que establece que las formalidades relativas a los artículos 673 siguientes deben ser observadas a pena de nulidad, y que ninguna nulidad deberá ser pronunciada si no se demuestra el agravio. En algunas ocasiones no hay que justificar agravio. Todo ello está contenido en cada actuación, en cada texto legal. Bien, el otro incidente que estamos llamados a conocer es lo que tiene que ver con la falsa subasta. ¿Cuándo se produce la falsa subasta? La falsa subasta se produce cuando el adjudicatario no cumple con las obligaciones que pauta el pliego de cargas, cláusulas y condiciones. Regularmente, la obligación que regularmente más incumple el adjudicatario es lo que tiene que ver con el pago del precio. Recuerden que habíamos dicho que el adjudicatario se hace propietario del o los inmuebles embargados con el solo hecho de haber aportado, de haber dado el día de la subasta el 10%, que es la garantía que exige el persiguiente para que cualquier persona pueda licitar y eventualmente ser declarado adjudicatario en un procedimiento de embargo inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ese adjudicatario tiene un